al organizador, especialmente al autor, Antonio Laguno, que me han invitado a estar hoy aquí en esta vez. No solo por estar con él, no solo por su novela de la que ahora hablaré, sino también porque es una oportunidad de poder compartir con todos nosotros un rato, ¿no?, de literatura, un rato de cultura y también reencontrarnos con algunas caras de tiempo que no hemos veído. Mi presencia aquí, además de como amigo de Antonio, como historiador, aunque es verdad que, como sabéis mucho, no me dedico a otros periodos de la historia, más recientes, ¿no?, que ha querido dejar los siglos XVI y XVII, pero también entiendo que al ser tutor de su proyecto de tesis doctoral me permite también hacer algunas valoraciones de lo que esta novela significa. Una tesis doctoral, por cierto, dirigida por Gabriel Núñez, catedrático didáctica de la lengua y literatura de nuestra universidad aquí presente, y que luego seguro que también a lo mejor querrá intervenir para la mañana. Ya se ha presentado a la personalidad de la historia de Antonio Laguno, algo que yo quería haber hecho, pero bueno, yo creo que Alfredo lo ha resumido bastante bien. Sí, me gustaría culminarlo con significado, una seria combinación, ¿no?, entre su experiencia política, su experiencia de responsabilidad pública, tanto en sus tiempos de alcalde de Cora de la Amazonas, como luego en la Junta de Andalucía, con esa formación, una formación que en algún momento podemos incluso tildar de renacentista, porque es un psicólogo que se ha especializado en cuestiones de sociología, de medio ambiente, se ha aficionado a la historia, más aficionado a un auténtico profesional de la historia, como se tiene ocasión de ver en su novela, y además sabe cultivar el género literario, sin duda, con maestría. Insisto que yo desde el principio conozco ya la lectura de esta novela, que la pueden adquirir y que luego se lee, al menos los que ya tienen un poco de dificultad de vista, en dos sentadas, ¿no?, en dos sesiones se lee con mucha facilidad. Y como decía Alfredo, Antonio tiene una experiencia previa de conocimiento del tema en el que aborda la novela, ¿no?, todo lo que significó, ¿no?, la ciudad de Tombuctú, la conquista, la aventura de Leonel Cachá, está reflejado en la historia que publicó previamente en 2007 2006 y 2008 y que además ha sido traducida a varios idiomas. Sin duda, yo creo que el conocimiento, ¿no?, de saber que Antonio escribió estas obras nos permite, ¿no?, comprender ese vasto conocimiento, ese conocimiento profundo, detallado de personajes, de ambientes, de situaciones que se presentan en la novela que se abordan en la novela que hoy presentamos. ¿Qué encontramos en el núcleo de Tombuctú, además de lo que su autor nos quiera plantear o demás componentes de la mesa? A mi juicio hay una acertada combinación entre ficción y realidad, entre novela e historia. Creo que esto se logra con maestría, ¿no?, en la obra de Antonio. Hay una oportuna composición, una transcripción de documentos que se abordan, por un lado, narraciones de los acontecimientos, cartas repetidas entre los protagonistas y además sabiamente combinadas. A mí una de las cosas que más me ha gustado, Antonio, es cómo enlaza acontecimientos narrados por distintas voces a lo largo de los pequeños capítulos de lo que se va organizando la novela. Porque el ritmo que se adquiere, ¿no?, a lo largo de la lectura, a mi juicio, es muy acertado e impide el que el lector desconecte, ¿no?, del ritmo, de la evolución, de la dinámica interna de la obra. Podemos destacar en la novela descripciones minuciosas de lugares, actos, personajes, de toda una serie de situaciones, hasta el punto de imaginarse con la lectura cómo eran aquellas ciudades, pueblos, palacios, desiertos, malezas, es decir, todo aquello que se describe, insisto, con una minuciosidad, digna de todo elogio. Aquí encontramos y conocemos Marrakech, Saced, el Valle del Gao, Tombuctú, toda una serie de escenarios aparecen en la novela como, diría yo, cuadros impresionistas que nos acercan a la realidad. A mí me ha emocionado mucho algunos pasajes de la lectura de la novela de Antonio, y aquí quizá me ha recordado mis tiempos, mi origen, ¿no? Yo nací, como muchos sabéis, en Marruecos, en Tetuán, y desde cierto modo me ha conectado, ¿no?, la lectura de esa vida más al sur, en Marrakech, con mis orígenes en mi primera infancia. El texto, como yo decía antes, muestra un gran conocimiento del autor, ¿no?, de los periodos históricos de los que trata. Antonio ha estudiado muy bien, y eso se nota en la caracterización de personajes y de situaciones en los siglos XVI y XVII. Si no, sería imposible describirlo así, porque traslada esa minuciosidad con conocimiento
con exactitud y con especialización. La novela, como ya se está apuntando, es un apasionado recorrido por la vida de Diego de Guevara, luego llamado Judel, desde su pacto en Cova de la Almanzora hasta su ejecución en 1606. Pero en sus páginas no solo conocemos la vida de este personaje, sino que a través de las circunstancias y vicisitudes de este personaje, pues, podemos aprender la evolución de la dinastía monárquica establecida en Marruecos, sus continuas y renovadas crisis y enfrentamientos entre sus descendientes, o también, por ejemplo, las relaciones exteriores que el reino de Marrakech tuvo, pues no solo con sus vecinos del norte, la monarquía hispana, o con el turco, con el imperio del turco, sino también sus deseos de expansión hacia el sur, como, y ahí se dice y se explica, casi única salida posible, ¿no?, de expansión, una vez que está limitado por la gran monarquía española y también portuguesa del norte, por la del imperio turco en el este, por el océano Atlántico en el oeste, y solo quedaba la posibilidad de atravesar los desiertos, expansionarse por el sur. La vida de Diego y su conversión al Islam también nos permite conocer mucho de los principios de esta fe religiosa y los comportamientos derivados de ella en la vida cotidiana o en su influencia sobre la actividad política. En ese sentido también creo que es muy interesante lo que se aborda en la novela. Un personaje que a mí me ha gustado muchísimo, Antonio, y que parece central en la novela, es el sacerdote Diego Marí. Él y los niños del entorno de Diego nos ilustran los procesos de adaptación que tienen que experimentar de su pacto, ¿no?, ante la nueva realidad que se le impone en tierra marroquí. Y también, a través de estas personas y de su adaptación, vemos cómo van influyendo ya en la nueva realidad social y política que se va creando en este territorio africano. La novela, léanla, tiene además para mí un acierto en su estructura. Son capítulos cortos que se leen muy fácilmente, muy ágilmente, muchos capítulos pero muy cortos de extensión, normalmente 4 o 5 páginas pueden ser la media, y además concluye, por supuesto no aclara todo, porque si alguien en algún momento no comprende el desarrollo de la novela, el autor ya se encarga de aclararlo continuamente, ¿no?, a lo largo de su escritura. Pero, insisto, un acierto que para mí tiene esta novela, que desafortunadamente no siempre se hace. Primero, hay un glosario al final con la definición de términos, sobre todo árabes o del castellano antiguo, que son términos que aparecen en la obra y que, salvo los especialistas o personas muy próximas, pues no comprenderían su significado, y en caso de que fuera así pueden acudir al final para conocer ese significado. Son términos prácticamente árabes, insisto, que aparecen y que son propios de la cultura, la sociedad y la política, no solo de la época, sino especialmente del mundo andalusí. Luego, hay también una caracterización de los personajes, una identificación. Hay un listado final por orden alfabético, en el que si en la lectura uno tiene alguna duda, yo lo he hecho alguna vez, pues va y consulta quién es este personaje, y hay una definición que eso también ayuda a un mejor seguimiento de la lectura. O también, por ejemplo, hay un mapa de la zona de la curva del Níger, algo que se aconseja en toda tesis doctoral que se precie, ¿no?, un mapa de la situación, del contexto que se está abordando, y esto con una novela, pues, y los geógrafos se pondrán contentos, porque eso ayuda también a comprender mejor la realidad que se está describiendo a lo largo de la obra. Y finalmente, yo quiero destacar que esta novela, tal como se ha planteado y con las conversaciones que hemos tenido y por el plan de trabajo que Antonio tiene, pues se nos presenta como un enfoque original de la base de lo que puede ser una tesis. En ese sentido, y aquí vuelvo a citar a mi amigo, sobre todo amigo y colega Gabriel Núñez como director de la tesis, podemos decir que existe una sabia combinación de la historia para llegar a la literatura, pero también de la ficción exhaustivamente planteada para llegar al conocimiento histórico. El propio Gabriel Núñez nos dice que uno de los aspectos más interesantes en relación con la teoría de la literatura es el hecho de que la arquitectura de la novela no solo sirve para construirla, que es la parte que yo más destacaba, sino que se convierte en metaliteratura, es decir, en una reflexión literaria sobre las convenciones narrativas que la invaden, en torno además a 3 conceptos, 3 pilares fundamentales de la obra, como son el narrador, el espacio y el tiempo. En ese sentido, y yo me sumo a ello, hay que romper con las fronteras, a veces excesivamente rígidas,
que las distintas disciplinas nos imponen. Y aquí podemos encontrar un magnífico ejemplo. No tiene que haber un muro infranqueable entre la literatura y la historia y la sociología, la economía o la psicología, ahora que estamos con un psicólogo al lado. El objetivo de la tesis, y la autora así lo ha planteado en su proyecto, es demostrar cómo de la Edad Media y hasta avanzado el siglo XIX hubo relaciones históricas, comerciales, humanas y políticas entre Al-Ándalus y posteriormente el reino de Granada y la península ibérica y el Sudán occidental, especialmente la zona de la curva del Níger. En la novela aclara muy bien que no hay que confundir el actual Sudán más hacia el este de lo que entonces se denominaba con este término. Pero no únicamente puede darse la presencia de hispanos y andalusíes de tiempo remoto en esta región africana, sino que muchos de ellos, y quizás es la herencia que Antonio también se ha encargado de destacar y en la labor que antes Alfredo decía, sino que muchos de ellos marcaron una impronta personal indeleble en su cultura, en sus relaciones sociales, en su arquitectura, en su manera de ser, en definitiva, en todo lo que aún perdura en estas sociedades africanas. Bueno, no me quiero extender más, quiero reiterar mi agradecimiento a Antonio por invitarme a ustedes en esta mesa y quiero mostrar de nuevo mi satisfacción por estar aquí con todos vosotros esta tarde.